Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, bienvenidos a Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy va a estar con nosotros el PhD, doctor Gabriel Cedeño. Él es experto en seguridad en Medio Oriente, académico de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, ex analista de seguridad de la Oficina de la Presidencia de la República del Ecuador y ex analista militar del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras capacidades que tiene nuestro invitado. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos y te hemos convidado porque sabemos de tu especialidad, y esa especialidad es el conflicto del Medio Oriente, que deberíamos empezar solicitándote para hacer un poquito de contexto. ¿Cuándo se inicia esta permanente fricción puntualmente entre Irán e Israel, que hoy ha desembocado pues, en una guerra que ya no necesita ser declarada? Bueno, si tenemos el punto de inicio estructural, el inicio del programa nuclear iraní alrededor de los años 90, mediados de los 90, y las subsecuentes fallas que ha tenido la diplomacia multilateral en arrestar, controlar e impedir el progreso de la evolución tecnológica del programa nuclear iraní desde un programa nuclear de propósito civil pacífico hacia un programa nuclear que cada vez es más claro, tiene un propósito militar. Entonces, este es el punto de inicio de la tensión entre Israel e Irán. Esa tensión permaneció de cierta manera dormida durante las múltiples rondas de negociaciones multilaterales auspiciadas por la administración Obama en los Estados Unidos y en el marco de las negociaciones con la Unión Europea también, durante la gran cantidad de la primera década del año 2000, y luego a la segunda década de los años 2000 también, 2010, 2018, 2017, se empezó ya a vivir un desencanto con lo que podía ofrecer la diplomacia multilateral. En ese caso, el programa nuclear iraní avanzó de manera exponencial, tanto en sus capacidades de enriquecimiento, en sus tecnologías de centrífugas, en sus tecnologías de plataformas de misiles balísticos y el alcance de estos misiles balísticos que se había desarrollado en el marco de la diplomacia multilateral. Entonces, esto ya lleva a que en el año 2023, cuando se dieron los ataques de octubre 7 del grupo terrorista Hamas contra poblaciones israelíes, donde murieron alrededor de 1.300 judíos israelíes, entre ellos niños, bebés. Israel determinó que la influencia de Irán a través de sus aliados proxies en la región como Hezbollah y Hamas fue un apoyo decisivo para que Hamas lance esta ofensiva. Y ahí en ese fue el punto de quiebre en el cual se extendió que la única vía para lidiar con el programa nuclear iraní era la vía militar. Claro, es decir, se podría decir, Gabriel, que durante estos encuentros diplomáticos Irán de alguna manera ganó tiempo, que por supuesto desembocó ya en la primera colisión que se dio en el 2023. Exacto, no solo que ganó tiempo, sino ganó capacidades. La gran cantidad de misiles balísticos que han sido lanzados el día de hoy contra Israel son misiles balísticos que se desarrollaron dentro del marco de las negociaciones multilaterales en los años 2005 a 2010 y luego 2010 a 2018, el Shahab 3, el Khorram Shahar 1, el Ghadr, la familia de misiles Shahab en general fueron desarrollados durante ese marco de negociaciones y fueron misiles que tenían el alcance no solo para impactar a Israel, sino partes de la Unión Europea. Entonces, Irán no solo ganó tiempo, ganó capacidades militares muy importantes. Y este escudo defensivo que parecía infranqueable de Israel ya no es capaz de resistir los ataques con esta tecnología iraní. No diría eso. Lo que se está viviendo en este momento es un cambio de ojivas que se equipaban en estos misiles. Dentro de la primera ronda de confrontaciones iraníes-israelíes el año pasado,
Los iraníes usan la mayor cantidad de sus misiles equipados con ojivas balísticas convencionales, una sola carga explosiva. Lo que se ha visto desde la última semana es que Irán, ya sea por desesperación o por creciente falta de lanzadores y de misiles balísticos, ha estado usando cabezas de misiles que son clúster, cabezas de misiles de racimo. Entonces, aunque las intercepciones israelíes sean exitosas, lo que pasa cuando hay cargas de misiles de tipo racimo es que aunque el misil sea interceptado, la carga explosiva se disemina y cae a distintos puntos de distintos puntos de un área determinada. Entonces, aunque el misil sea interceptado, las explosiones se dan en la superficie y pueden haber casos en que los cuales las explosiones imparten estructuras civiles y áreas civiles. A ver, Gabriel, anteayer el presidente Trump dijo que prácticamente la guerra con Irán estaba terminada por el debilitamiento pues, de sus fortalezas. ¿Crees que realmente esto está por terminar o qué puede pasar si, si es un país tan grande, si aún resiste y el conflicto escala y sigue escalando y siguen pasando los días? No, eso no está por terminar y con el debido respeto al presidente Trump, creo que esa es una lectura que es una lectura parcial en función de los componentes de las Fuerzas Armadas iraníes y de la Guardia Revolucionaria, de la Guardia Islámica Revolucionaria, que han sido destruidos, que han sido significativos, eso no lo puedo negar. Sin embargo, a pesar de esta capacidad, de esta intensidad de destrucción que se ha dado en torno a grandes componentes de las Fuerzas Armadas de Irán y de la Guardia Revolucionaria, siguen existiendo capacidades militares de comando y control muy importantes que aún no han sido tocadas. Y me refiero a la cantidad significativa de lanzadores de aeronaves no tripuladas de ataque, lo que ustedes conocen como drones, una parte significativa del programa de los lanzadores de misiles balísticos, mayoritariamente misiles balísticos de corto alcance, y algunos que sí pueden ser de largo alcance que Irán quizás ha guardado en instalaciones subterráneas para protegerlos y usarlos como una garantía de seguridad. Y lo importante de todo es que el programa nuclear iraní aún no tenemos evidencia clara que ha sido destruido en su totalidad. Sí, el año pasado se atacó la instalación subterránea iraní, creo que en Qom y en Parchin, pero aún no se ha logrado destruir la gran cantidad de infraestructura nuclear iraní. Tenemos Isfahan que sigue operando, Natanz que sigue operando, ambas han sido atacadas. Y lo más importante de todo es que las instalaciones subterráneas son las que es más difícil tener evidencia de cuál es el daño real. Entonces, en ese sentido, Irán aún conserva capacidades militares importantes y quisiera solo cerrar diciendo que Clausewitz nos explica que el centro de poder del enemigo es su ejército. Si no se destruye porciones significativas de la Guardia Revolucionaria iraní en combate terrestre, Irán va a conservar capacidades militares importantes no solo para proteger el dominio político del régimen islámico en Teherán, sino para proteger sus ambiciones de mediano y corto plazo. Según tus estimaciones, sin que quiera ponerte en calidad de pitonizo, Gabriel, ¿cuándo puede terminar este conflicto? Me dijiste que pronto. Me dijiste que pronto. Es una pregunta muy difícil. Yo no diría que pronto, yo diría que no sabemos, que es algo muy distinto. Y sobre todo esto es importante con el presidente Trump. El presidente Trump ha demostrado en su primer mandato y actualmente que su estilo de liderazgo se sujeta a variables muy íntimas que él considera que son importantes a la hora de presentar o de vender un éxito o una victoria. El presidente Trump no es un líder convencional político de lo que estamos acostumbrados a ver en los Estados Unidos. El presidente Trump tiene una medida mucho más privada de lo que él considera un estado de éxito que pueda él vender como una victoria o que pueda él vender como un resultado que justifica la actual operación militar. Entonces, lo que se puede decir es que no sabemos. Dependerá de algunas variables que sí podemos entender y que sí pueden influenciar el juicio privado del presidente Trump. Por ejemplo, estamos cercanos a elecciones parciales en Estados Unidos, las midterms. Recientemente el presidente Trump
vio cómo el escaño de la Cámara de Representantes de una ex aliada de Marjorie Taylor Greene está yéndose a una segunda vuelta, donde hay un candidato demócrata que tiene, al parecer, una capacidad importante de obtener el escaño. Y la Cámara de Representantes, la mayoría republicana depende de una cantidad ínfima de escaños de ventaja. Eso puede ser una de las variables. Otra variable es el precio de la gasolina en los Estados Unidos. Y ese sí tendría un impacto mucho mayor en las midterms. Estados Unidos ha anunciado la liberación de una cantidad de petróleo de su reserva estratégica, y también hay rumores de que la administración Trump está considerando reducir las sanciones a Rusia para permitir que el petróleo ruso pueda volver al mercado internacional. Y también es el factor de Venezuela, que es que ha habido un acercamiento reciente con el régimen venezolano liderado por la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, y eso podría llevar a que una cantidad significativa del petróleo, del crudo pesado venezolano, fluya hacia las refinerías del Golfo de México en el sur de los Estados Unidos, y eso permita aligerar los precios de cierta manera. Pero esa es otra variable importante que nos podría decir cuándo terminará esto. Y finalmente está el factor de percepción del poder, que para Trump es muy importante. Nosotros podemos entender, si vemos la biografía de Trump, sus libros, y también libros de periodistas y actores de la sociedad neoyorquina que han podido escribir sobre Trump, que Trump es parte de una generación de líderes de Nueva York que no solo se contentaban y querían tener poder, tenían que ser percibidos como poderosos. Entonces, una última variable que podría ser muy importante a la hora de decirnos cuándo terminará esto es en qué condición Trump puede declarar una victoria, que él pueda declarar una victoria que la pueda vender como tal y que conserve su percepción de poder tanto doméstico como internacional. Claro. Ahora, vamos en el segundo bloque, Gabriel, a hablar de temas que también tienen que ver todavía con esta inestabilidad del precio del petróleo, como en cierta manera los bloqueos, incluida violencia, incluida belicismo en el estrecho de Hormuz. Te consultaré también si crees que debe darse una incursión terrestre en Irán, algunas otras cosas. Por supuesto, al final abordaremos lo que tiene que ver con la seguridad en el Ecuador. Ya regresamos con el PhD, doctor Gabriel Cedeño. Continuamos esta noche en Ecuador TV con nuestro invitado, que es el PhD doctor Gabriel Cedeño, experto en seguridad y Medio Oriente, académico de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, ex analista de seguridad de la Oficina de la Presidencia del Ecuador y ex analista militar del Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Gabriel, quedaron pendientes un par de preguntas para este segundo bloque. Una de ellas, si tú crees que debe darse una incursión por tierra si es que la coalición que hoy está enfrentando a Irán quiere dar por terminada la guerra, porque dijiste en el primer bloque que había algunos espacios donde es difícil comprobar si se hizo daño o no, ¿no? Es una pregunta muy difícil, la puedo responder desde dos niveles. Primero, como analista militar; segundo, como ciudadano israelí ecuatoriano que soy. Como analista militar, puedo decir de que ninguna operación aérea ha logrado cambiar regímenes. Los regímenes políticos caen por efectos decisivos en el terreno. Eso significa que si quieres cambiar el régimen político que lo ves como una amenaza militar, tienes que hacer una invasión. Esta invasión no necesariamente tiene que ser una invasión que ocupe el país post-conflicto y lo reconstruya. Creo que ahí es el principal punto de trauma que la sociedad estadounidense tiene en el momento de apoyar una operación como una invasión. En ausencia de una invasión, lo que sí se puede hacer también es, mediante operaciones de inteligencia en el terreno cubiertas, operaciones clandestinas, operaciones psicológicas,
motivar y apoyar un levantamiento armado en Irán, que eso sí se habló en los primeros días del inicio de esta guerra. Inclusive se habló de la posibilidad de que la CIA arme a los grupos kurdos en la frontera iraquí-iraní, que concretamente el PAJK, que es la facción kurda iraní, para que ellos lancen un levantamiento armado que potencialmente pudiese dar paraguas para otros actores de la sociedad civil iraní, para que se unan al levantamiento y junto a los kurdos puedan empezar a desgastar las fuerzas del régimen que se concentran en la Guardia Revolucionaria Islámica. Entonces, una de dos, o una invasión o un levantamiento, pero una operación decisiva en el terreno, en tierra, debe ocurrir a fin de que puedas tener la probabilidad de basarte al régimen iraní. Ahora, como israelí ecuatoriano, lo que sí puedo decir es que mi principal preocupación en esto es si es que los costos de una invasión directa de los Estados Unidos fuesen iguales a los de las operaciones en Irak en el 2003, me preocupa mucho el efecto que eso tendría de relación israelí-estadounidense en momentos en los cuales estamos viendo una caída significativa del apoyo a la relación estadounidense-israelí en el Partido Demócrata y en segmentos de la sociedad estadounidense. Entonces, por ese motivo, tiendo a ser mucho más escéptico y tiendo a ser mucho más, tiendo a ser mucho más escéptico de la posibilidad de una invasión. Claro, bueno, hasta ahora se ha estimado que el costo de esta operación bordea los 113.000 millones de dólares solamente hasta hoy día. Bueno, ¿y la situación en el estrecho de Hormuz crees que puede cambiar? Porque eso también mantiene agitados los precios del petróleo. Esa situación en el estrecho de Hormuz es lamentablemente una consecuencia lógica de haber implementado esta campaña aérea contra Irán. La gran pregunta es qué tipo de solución operacional puede proveer la Marina de los Estados Unidos en ese sentido. El estrecho de Hormuz es un punto de asfixiamiento, un canal básicamente que separa el Golfo Pérsico del Golfo de Omán. Este punto de asfixiamiento no tiene más de 21 kilómetros aproximadamente. Entonces, no es un entorno ideal para operar una flota de tamaño significativo y con una extensión y ruido electromagnético que es básicamente una atracción a los misiles iraníes. Entonces, para eso hay que entender un poco las posibilidades defensivas que tiene la flota estadounidense en este tipo de circunstancias, que vienen generalmente dadas por el sistema naval Aegis. El sistema Aegis es un sistema de defensa antimisiles que tiene una versión naval. Esta versión naval opera a través de distintos tipos de interceptores, de defensas de punto, de defensas de área, y depende de una gran cantidad de radares sofisticados de superficie, de búsqueda aérea, de control de tiro, que le proveen a la Armada estadounidense la capacidad de interceptar ataques de misiles contra los portaaviones, los destructores y los cruceros de misiles que forman el grupo de ataque en promedio de los Estados Unidos. El grupo de ataque de portaaviones de los Estados Unidos en promedio funciona con un portaaviones en el centro, una pantalla de cruceros de misiles y de destructores, y tiene elementos de exploración proveídos por los submarinos de ataque nucleares, inclusive fragatas, y en este caso, en el caso del estrecho de Hormuz, hay un componente de los sistemas de combate litoral que está equipado con plataformas contra minado, y ya se sospecha que hay reportes que Irán está minando el estrecho de Hormuz. Entonces, la capacidad militar la tiene Estados Unidos para liberar una batalla aeronaval que destruya la gran cantidad de lanzadores de misiles y de aeronaves no tripuladas de ataque que están amenazando el estrecho. Sin embargo, el sistema de defensa antimisiles Aegis de versión naval va a ser sometido a la prueba de fuego más grande que la Armada de los Estados Unidos ha visto desde la batalla del Golfo de Leyte y del Mar de Coral en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, finalmente, hay que entender que si bien es cierto que la Armada de Estados Unidos puede liberar el estrecho, sería una batalla muy cruenta donde el sistema de defensa Aegis sería sometido a una presión muy superior a la cual fue diseñado, que fue básicamente para oleadas de misiles de 150 o 200 misiles por oleada. En ese caso podríamos estar viendo
3 o 4 veces ese número de misiles y aviones no tripulados. Carlos, pasemos un momento al escenario de Ecuador. Ya se ha concretado un acuerdo de cooperación del Comando Sur de los Estados Unidos con las fuerzas del bloque de seguridad de este país, y además se ha abierto una oficina del FBI en Ecuador. ¿Qué te parece? ¿Hay que verlo con optimismo? ¿Hay que verlo con, qué sé yo, pues con cautela? ¿Qué te parece la cooperación? Creo que hay que verlo con optimismo. No creo que ninguno de nosotros en Ecuador tiene una animadversión o una premisa negativa ex ante a las acciones y esfuerzos que está haciendo el presidente Noboa y su gobierno para reducir los índices de criminalidad. En este caso concreto, creo que tenemos que tener optimismo. Sin embargo, al mismo tiempo, debido a la cantidad de iniciativas que ha implementado el gobierno, algunas un poco más improvisadas que otras, debemos de tener cierto grado de escepticismo que esté al mismo nivel de ese optimismo. ¿Por qué? Porque las iniciativas de ese tipo se deben saludar, sin embargo, es necesario justificarlas con resultados. Y los resultados concretos de los cuales estoy hablando no son solo capturar a soldados o mandos medios de las organizaciones criminales, no solo son capturar cargamentos de droga o algunas armas en alguna calle o en algún puerto. Estamos hablando de que el crimen organizado en Ecuador mueve billones de dólares por año. Los resultados que estamos esperando, que deben justificar estas iniciativas, son la captura y desarticulación y evidenciación de quienes formaban parte de las redes financieras que apoyan al crimen organizado, las redes logísticas. Inclusive es necesario encontrar cuáles son los colaboradores dentro de las fuerzas de seguridad. Sin ver ese tipo de resultados, lastimosamente, iniciativas muy buenas como esta pueden fallar en justificarse mediante resultados. Carlos, Gabriel, ¿y qué te parece, en todo caso, qué te parece la presencia del FBI que justamente, según escuchamos ayer, en el momento que se firmó el convenio, en lo fundamental iba a apoyar en inteligencia y en localizar y ayudar a desarticular toda la fuente de circulación de recursos que tiene el crimen organizado? Creo que por un lado es una presencia positiva, creo que por un lado es una muestra de cuánta voluntad y cuánto esfuerzo está haciendo el gobierno en encontrar soluciones convencionales o no convencionales a la terrible crisis de seguridad que afecta al Ecuador. Sin embargo, por otro lado, creo que es un indicador muy severo de los pocos resultados que ha alcanzado la policía en este caso. La policía es el principal ente de investigación del Ecuador y seamos sinceros, nosotros pagamos impuestos significativos por pagar toda esa infraestructura. En el momento en el cual la policía no puede lograr resultados por su propia cuenta, sí debe traer a colación, cuestionar sus métodos, cuestionar sus resultados, cuestionar sus esfuerzos de manera constructiva. Nadie dice aquí que queremos destruir a la policía de Ecuador, nadie dice aquí que tenemos que avergonzarla, humillarla, pero sí es necesario decir por qué ustedes no han podido alcanzar resultados por su propia cuenta. Pagamos impuestos, se subió el IVA adicionalmente para proveer financiamiento a los esfuerzos en materia de seguridad. ¿Por qué es que ninguno de los sacrificios que ha hecho la sociedad ecuatoriana y el gobierno ecuatoriano han encontrado eco en sus resultados? Entonces se le puede leer de las dos maneras, en mi opinión. Claro, pero a ver, el tema, Gabriel, es que siendo el crimen organizado un problema transnacional, habría que entender que por eso es que Ecuador se abre a la cooperación de los Estados Unidos. Sin lugar a duda, el crimen organizado es una afección transnacional. Enfrentarlo. Sin embargo, la responsabilidad siempre es nacional. Elegimos gobiernos, pagamos impuestos a nivel local, enfrentamos costos a nivel local para sustentar nuestras fuerzas de seguridad. Entonces, sin descartar que los problemas son transnacionales y que por ende hay que implementar mecanismos de cooperación internacionales para enfrentarlos, lo que sí se cuestiona es que cada vez más la estrategia dependa de esfuerzos internacionales
cuando los esfuerzos nacionales no están dando resultados. Eso sí creo que es un cuestionamiento justificado a la situación actual. Nadie dice que no se deba buscar cooperación, que la haya. El problema es que cuando se busca cooperación como un reemplazo a la falta de resultados que la estrategia local está dando y en los costos que se están generando. Entonces creo que ese es el cuestionamiento. Bien, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gabriel Cedeño, doctor Gabriel Cedeño, PhD, que nos ha hablado del tema de la seguridad en Ecuador y también, por supuesto, lo que está pasando y puede pasar en la guerra en el Medio Oriente. Gabriel, muchas gracias a ti y muchas gracias también a los amigos oyentes y televidentes de Ecuador TV. Con ustedes regresaremos mañana viernes a las 10 de la noche. Que descansen.